Hola a todos, ¿qué tal? Estamos acá después de algún tiempo con varias novedades. Hoy día quiero enseñarles mi generador de código, al cual he llamado Abracadabra, con las adaptaciones que se han realizado. Ahora vamos a generar código fuente automáticamente para proyectos web con MVC en Visual Studio con Net 7 o superior. Esto es el Vertex. Vamos a verlo. Hoy día quiero hacer una introducción a cómo es que funciona Abracadabra, en qué se basa y qué es lo que finalmente entrega como resultado, en qué es lo que nos beneficia utilizar esta herramienta. Vamos a verlo. Fíjense, la idea surge a partir de utilizar la metadata que está almacenada en una base de datos. Toda base de datos, sea el administrador de base de datos que utilicemos, sea SQL Server, sea Oracle, sea MySQL, etcétera, siempre lo que hace es almacenar esa metadata cuando nosotros hacemos la definición de nuestras estructuras, la definición de nuestros objetos. ¿Cuáles son los objetos principales o los primeros objetos que nosotros definimos? Son las tablas y las relaciones, ¿de acuerdo? Las tablas lo que tienen es columnas, y las columnas a su vez tienen definiciones, ¿no? Por ejemplo, veamos acá. Inicialmente yo voy a decir que la metadata son datos de los datos. Esto quiere decir, parece una redundancia, pero quiere decir que son datos que describen a los datos que yo he definido en mi base de datos. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá el identificador de alumno, lo que nosotros definimos de ese identificador es, por ejemplo, que tiene un tipo de dato que es un entero. Definimos que es la columna clave primaria. Definimos que es de tipo identidad, o sea que se va a ir autogenerando el valor. Y que es, por ejemplo, también no nulo. Esos son los datos de ese dato que yo estoy definiendo en una de mis tablas de la base de datos del identificador de alumno. También, por ejemplo, si yo pongo los apellidos del alumno, yo ahí voy a definir que este es un cadena de carácter, un varchar, que tiene 30 caracteres, que permite almacenar hasta 30 caracteres, y que también, por ejemplo, es no nulo. Es un valor, o mejor dicho, es una columna, un campo que no acepta valores nulos. Toda esa información, toda esa información es la metadata de esas columnas que yo estoy definiendo en mi tabla. Adicionalmente yo puedo agregar otro tipo de metadata. Por ejemplo, para Abracadabra nosotros estamos utilizando lo que son las descripciones de las columnas. Y en esas descripciones nosotros estamos poniendo información que va a servir para indicarle a la aplicación si es que esa columna, por ejemplo, debe ir en el listado, o sea, en las vistas de index, si debe ser de solo lectura o permite hacer ediciones, entre algunas otras características. Entonces, toda esa información a la que yo estoy llamando acá metadata me va a servir para hacer una generación automática de código en las capas que a continuación voy a explicarles. ¿Qué es lo que hace Abracadabra entonces en función de esta metadata? Lo que hace es, por ejemplo, genera los scripts SQL. Genera los scripts SQL. Estos scripts SQL lo genera para las operaciones de CRUD, o sea, para la creación, la lectura, la actualización y la eliminación de filas en las tablas de esa base de datos. Y también genera funciones para hacer la navegación entre las filas o entre los registros de las tablas. Va a permitir ir al primer registro, al último registro, al registro siguiente o al registro anterior. A eso le llamamos navegación. Entonces va a generar también las funciones que van a realizar ese movimiento, digamos, entre las filas de la tabla. ¿Qué objetos se van a generar acá? Acá se van a generar objetos de tipo procedimiento almacenado y objetos de tipo función. En este caso el manejador de base de datos que estamos usando es
SQL Server. A partir de ahí también lo que va a hacer es, va a generar las clases entidad. ¿Ya? Va a generar una biblioteca de clases donde va a hacer las definiciones. Cada tabla se va a mapear sobre una clase, cada columna de la base de datos se va a mapear sobre una propiedad de esa clase con su tipo de dato, con sus data annotations, o sea, para hacer la validación, el display del nombre, o para validar también los rangos o algunos otros tipos de validación que se requiera hacer para esa columna. Todo eso lo va a generar automáticamente a partir de la metadata. Luego va a generar también las clases de acceso a datos. Por medio de una conexión a la base de datos va a permitir generar todas estas clases que, utilizando ya esta clase de acceso a datos, lo que utiliza es los scripts SQL, o sea, utiliza los procedimientos almacenados y las funciones para ejecutar las operaciones de insertar una fila, modificar una fila, anularla, buscar, listar, etc. Todas esas operaciones se van a generar también de manera automática. Luego tenemos las clases de lógica de negocio. La clase de lógica de negocio o la clase de servicio de negocio lo que van a hacer es aislar el acceso a la base de datos, ¿no? Porque esta biblioteca lo que hace es utilizar las clases del acceso a datos para realizar todas las operaciones requeridas por el sistema. Luego de eso, ¿qué hacemos? Generamos la clase de las controladoras. Esto ya tiene que ver con MVC, ¿no? Genera también las clases controladoras. Estas clases controladoras obviamente van a utilizar lo que son las clases de lógica de negocio o de servicio de negocio para realizar las operaciones básicas del sistema. Y finalmente vamos a generar las vistas. Las vistas van a ser las interfaces de usuario que el sistema va a presentar, o los data entries, ¿no? Para poder manipular y visualizar la información. Estas vistas utilizan en este caso o se relacionan obviamente con las clases controladoras y también con las clases de tipo entidad. Esto es lo que nosotros conocemos como el framework o el marco de desarrollo MVC. Y en este caso estamos agregando capas adicionales para manejar el tema del acceso a datos y la lógica de negocio. En un siguiente video yo les voy a hacer ya una demostración de cómo se genera este código, o sea, los resultados. Vamos a poder ver los resultados, y los resultados de lo que nosotros hagamos lo vamos a colocar ya en un proyecto de Visual Studio y vamos a ejecutar, vamos a decir de manera relativamente rápida, una aplicación básica con MVC que va a poder hacer los CRUD de una o varias tablas que nosotros tengamos o hayamos definido en nuestra base de datos. Espero que este video les guste, denle like, compártanlo y suscríbanse al canal. Nos vemos en un siguiente video. Chao.